Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar sobre endocarditis infecciosa en la multimodalidad, los desafíos del siglo XXI. Vamos a arrancar presentando un caso clínico y posteriormente le vamos a dar lugar y la palabra a tres grandes expositores referentes del tema, cada uno en su área. Tengo el verdadero gusto y honor de presentar al doctor Ronderos. El doctor Ronderos es profesor de cardiología de posgrado, es director de la Maestría Universitaria en Cardiología de la Universidad Nacional de La Plata. Es consultor del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Es miembro emérito y fellow del American College of Cardiology y es fellow del American Society of Echocardiology. Luego tenemos a la doctora Nazarena Pizzi. La doctora es médica argentina que radicada en Barcelona, es médica del hospital y del servicio de eh, diagnóstico por imagen, medicina nuclear del Hospital Valdebrón. Ella ingresa como cardióloga al servicio, a diferencia del doctor Albert Roque, que pertenece también al servicio de diagnóstico por imagen y medicina nuclear del Hospital Valdebrón de Barcelona. Él es radiólogo. Ambos son miembros del endocarditis team del hospital y han participado en la confección de las guías de endocarditis de la Sociedad Europea de Cardiología. La verdad que es un verdadero honor para nosotros tener tan alto nivel académico. Así que, sin más, vamos a pasar a presentar el caso clínico. Se trata de un hombre de 73 años que, con el antecedente de una estenosis aórtica severa, fue operado en mayo del 23, colocándosele una bioprótesis Perceval S sin sutura, que 3 meses después de la cirugía comienza con fiebre intermitente en las últimas 2 semanas, sufre un episodio de embolismo, no sé si se ve por la, voy a iconizarla, es un episodio de embolismo en el miembro superior, también en las últimas 2 semanas, el miembro superior derecho, y es derivado, internado en un centro de segundo nivel de complejidad hospitalaria. Se le realiza ecocardiografía transtorácica, donde no se ven vegetaciones claras, tiene hemocultivos positivos a Staphylococcus epidermidis, por lo que comienza el tratamiento antibiótico con vancomicina 30 miligramos kilo día. Estas son las imágenes del ecocardiograma. A la izquierda tenemos el ecocardiograma transtorácica y a la derecha tenemos el ecocardiograma transesofágico. Realmente no se ven imágenes vegetantes móviles típicas como para hacer un diagnóstico de endocarditis de vegetaciones. Tiene un engrosamiento periprotésico dudoso con una imagen eco negativa, anecoica, sin flujo en su interior, lo cual deja dudas también de si hay complicaciones periprotésicas, pero sí estaban seguros que no tenía una disfunción valvular. Según los criterios modificados de la Sociedad Europea de Cardiología, el paciente tiene dos criterios, perdón, un criterio mayor, como es los hemocultivos positivos, y tres criterios menores, como era la prótesis, la fiebre y el episodio embólico. Ante eso, según las guías de la misma sociedad, cuando un paciente tiene estas características como condición hemodinámica inestable, bajo soporte farmacológico o respiratorio, regurgitación valvular grave,
esta condición que sí tenía nuestro paciente, que es la endocarditis de válvula protésica, con o sin disfunción de válvula, un accidente cerebrovascular que no lo tenía, isquémico o hemorrágico con endocarditis infecciosa, infecciosa definitiva o posible, complicaciones extravalvulares como abscesos, fístulas, etcétera, y sí, en este caso, hemocultivos positivos, bajo terapia antibiótica, episodio embólico, la fiebre, es criterio de derivación urgente, sin demora, a un centro que tenga la posibilidad de resolver, que sea de alta complejidad, resolver quirúrgicamente ante cualquier complicación en la evolución del paciente. Este paciente al tercer día tenía esta condición, estaba estable, seguía con fiebre, se le rota de vancomicina a daptomicina, 10 miligramos kilo día. Este germen es muy común que genere un biofilm. La vancomicina tiene un efecto bactericida más lento, entonces estas condiciones son más favorables para este otro esquema antibiótico y los cultivos que habían sido positivos continuaban positivos para el Staphylococcus epidermidis. Según las recomendaciones de las guías ante un paciente que tiene sospecha de complicaciones paravalvulares y un ecocardiograma no concluyente, síntomas indicativos de complicaciones extracardíacas, como fue el episodio embólico, en centros que no tienen la alta complejidad, muchas veces las recomendaciones es esperarlo 5 a 7 días y repetir el ecocardiograma. Y en centros que tienen mayor complejidad, existe la posibilidad de realizarle un estudio de flúor de desoxiglucosa, tomografía por emisión de positrones y tomografía computada, es decir, el flúor 18-FDG PET-TAC, que nos permite ahorrar ese tiempo, disminuir ese tiempo de 5 a 7 días y poder pasar con diagnóstico por imagen de alta complejidad a intentar llegar al diagnóstico de forma definitiva. Al cuarto día se le realiza este estudio en donde se observa en la tomografía de alta resolución imágenes vegetantes, complicaciones periprotésicas como es tejido blando alrededor que hipercapta, lo cual eso hace el diagnóstico de absceso. ¿Mm? Y se observa un pseudoaneurisma de alrededor de 1,5 centímetros. Por lo cual, acortamos los tiempos para llegar a un diagnóstico definitivo de endocarditis infecciosa protésica precoz a estafilocóxico, complicada por un evento embólico más infección local no controlada como es el absceso periprotésico. Al quinto día, imagínense que en un centro sin estos recursos estaríamos todavía en tratamiento antibiótico para repetir posteriormente el método diagnóstico de la ecocardiografía, pudieron llegar a un diagnóstico definitivo de endocarditis más infección no controlada, por lo cual va a un reemplazo valvular aórtico con cirugía de urgencia y el cultivo de la válvula dio positivo para Staphylococcus epidermidis. Bueno, sin más, con este caso de ejemplo, queremos escuchar las palabras del doctor Ronderos, por lo cual le voy a dar la palabra al doctor Daniel Blangino, quien hará la presentación correspondiente. Bueno, muchas gracias, Omar. Gracias por la invitación a vos, a la FAC. Y felicitaciones. Dos cosas. Uno, el tema que elegiste, que es de absoluta relevancia y de interés en la actualidad. Y segundo, por los panelistas que trajiste. Escuchamos entonces primero al doctor Ricardo Ronderos, que nos va a hablar de clínica y ecocardiografía
en el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Decía que muchísimas gracias por la invitación. Para mí es realmente un gusto estar en este webinar. Muy bonito el caso y este caso en realidad habla de algo que cuando uno lo ve en la práctica general es una enfermedad relativamente infrecuente y por ser infrecuente frecuentemente no se la reconoce y no se la reconoce muchas veces porque se usan de manera incorrecta los métodos de diagnóstico. Y usar los métodos de diagnóstico de manera correcta es el primer paso para tener un resultado adecuado en el manejo de la endocarditis infecciosa. Tuve la suerte de ser uno de los investigadores de el Euroendo, que fue algo donde mis compañeros de webinar en el día de hoy seguramente también han participado, en el cual 156 centros hospitalarios en 40 países, porque esto empezó como una iniciativa europea y se transformó en una iniciativa global, tomamos en un registro prospectivo pacientes con endocarditis infecciosa definida. Y lo interesante que fue que en más de 3.000 pacientes en el primer corte que se hizo del Euroendo, pudimos observar que había una mortalidad todavía altísima para esta época del 17,1% en todos los tipos de endocarditis, en endocarditis protésica, endocarditis nativa, endocarditis de dispositivos. Y lo que era muy interesante cuando se compararon los países europeos con los países no europeos, la mortalidad era muy parecida. En Argentina nosotros tuvimos la posibilidad de analizar esto comparando resultados del estudio endocarditis de la República Argentina de comienzos de los 90 con el estudio de endocarditis de la República Argentina de comienzos del siglo XXI y nuestra experiencia en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires en los últimos 10 años de la segunda década del siglo XXI, 2007-2017. Y las cosas han ido cambiando a pesar de que la mortalidad sigue muy alta. Las endocarditis definidas siguen siendo más o menos la misma proporción de todas las que se presentan, pero la edad media de los pacientes es cada vez más alto. Es decir, tenemos pacientes cada vez más añosos. Es muy interesante en la Argentina que han disminuido los pacientes que son dependientes de drogas endovenosas, pero han aumentado los pacientes que tienen cardiopatías congénitas y sobre todo los que tienen endocarditis protésica. Fíjense, esta era la serie que yo dirigí en el Hospital San Juan de Dios junto con el doctor Corsiglia para allá por fines de los años 90, en el 1990, y ahí teníamos un 14% de endocarditis protésica sobre 525 pacientes sucesivos que habíamos registrado, mientras que en el endocarditis República Argentina 1 fue el 8,8% y en el 2 el 19%. Pero lo que es más interesante, en los últimos años en el ICVA tenemos un 49% de endocarditis protésica, teniendo en cuenta que somos un centro de derivación de alta complejidad o un centro valvular, pero fíjense que casi la mitad de los pacientes tienen endocarditis protésica y son mucho más añosos. Es decir, que estamos con enfermos más graves, más complejos y más grandes. Y esto es lo mismo que pasa en el Euroendo. Sobre 3.116 pacientes, 1.764 fueron endocarditis sobre válvula nativa, 30 y algo por ciento prótesis o reparaciones valvulares y el resto, que es más o menos un 10%, es decir, hace un 40% total de endocarditis protésica, son dispositivos en el corazón derecho. Que sean más añosos y que tengan endocarditis protésicas o sobre dispositivos hace que el diagnóstico precoz sea más necesario todavía y no solamente diagnosticarlo rápido, sino saber en qué pacientes van a suceder las complicaciones, como la que acabamos de ver en el caso que presentó Omar, detectar esas complicaciones porque de eso depende el pronóstico y de eso depende la decisión terapéutica. Miren el tiempo al diagnóstico que teníamos en la Argentina a fines del siglo XX y a comienzos del XXI en el área metropolitana de Buenos Aires. 33 días a fines del siglo XX, 21 días al comienzo del siglo XXI, hablando de hospitales tanto privados como estatales en nuestro sistema dual médico de Argentina, lo cual es realmente muchísimo tiempo. Y lo que es interesante, esto no sucede solamente en la Argentina. Este es un subestudio que hicimos con el doctor Santano Sengupta, con los pacientes del Euroendo,
donde dividimos a los pacientes de acuerdo a su origen en tres grupos. El grupo de países de altos ingresos, el grupo de países de medianos ingresos y el grupo de países de bajos ingresos. Curiosamente, la Argentina, de acuerdo al Banco Mundial, está entre los países de altos ingresos, a pesar de que tanto Omar como Daniel como yo a veces sintamos que no pertenecemos a ese grupo. Pero más allá de la broma, lo interesante fue que el grupo uno y el grupo 2, alto y medianos ingresos, eran muy parecidos, pero el grupo 3 eran pacientes más jóvenes que se presentaban mucho más tarde, con complicaciones más grandes por fiebre persistente y más insuficiencia cardíaca, porque el diagnóstico se hacía muchísimo más tarde. Quiere decir que hoy, todavía, de acuerdo al acceso que tienen los pacientes a los métodos de diagnóstico y a su uso apropiado, todavía tenemos un problema de retraso en el diagnóstico muy importante. Recién hicieron una síntesis de cuáles son los criterios para definir lo que es una endocarditis definida o probable. Yo me voy a detener en el otro criterio mayor que acompaña a los hemocultivos positivos y que son las pruebas de imagen positiva para endocarditis infecciosa. Ya desde el año 2015, por propuesta de la Sociedad Europea de Cardiología, a la ecocardiografía en cualquiera de sus modalidades, que era la forma de acercarse o de tener datos objetivos del compromiso endocárdico a través de las imágenes, se agregaron la tomografía cardíaca con o sin la fluorodioxiglucosa y la tomografía por emisión de positrones, o lo que es mucho más raro, el uso de SPECT con tomografía con leucocitos marcados con isótopos. Voy a detener un momento sobre la ecocardiografía y muy poquito sobre la tomografía, porque el resto lo van a abordar mis compañeros del panel. ¿Con qué frecuencia se usan estos métodos de imágenes en el Euroendo? En el total de 3.000 pacientes en color lila, el 90% de los pacientes tenían eco transtorácico. Sin embargo, cuando vamos al transesofágico, el promedio fue de 60% y se llegó solamente al 66% en los protésicos y en los que tienen dispositivos endocavitarios del lado derecho del corazón, solamente la mitad de los que tenían endocarditis en válvulas nativas. El PET-CT, en cambio, fue solamente uno de cada cuatro pacientes con prótesis y uno de cada cuatro pacientes con dispositivos intracardíacos y curiosamente, para mí al menos la tomografía se hacía en la mitad de los pacientes, fueran endocarditis nativas o fueran endocarditis protésicas. De manera que el acceso a las formas precisas y de alta complejidad y multimodales de diagnóstico no era el ideal y el adecuado, lo que cual explica de alguna manera el retraso en el diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a buscar con la ecocardiografía? Básicamente con la ecocardiografía vamos a buscar las vegetaciones, que son las lesiones clásicas, pero estas nuevas guías agregan un concepto que para mí es crucial, que es el concepto del engrosamiento de las valvas o de las leaflets. Ese engrosamiento difuso era algo que cuando uno no podía con experiencia identificarlo como probable equivalente de las vegetaciones, se pasaba por alto. Y hace muy poco, mis amigos, el doctor Vilacoste y el doctor San Román, en un grupo muy interesante, publicaron en la revista española este trabajo, donde le dieron un nombre y una entidad a este engrosamiento difuso, que es la valvulitis, Hola, probando a ¿qué través tal? del uso Me pone de 20.000 de... de fluorodioxiglucosa, imágenes de ecocardiografía transesofágica, que el engrosamiento era un equivalente muy potente, sobre todo en las prótesis de las vegetaciones. Las vegetaciones, en cambio, todos sabemos que son esas lesiones oscilantes o no oscilantes, con pedículo o sin pedículo, que aparecen sobre las Bien, valvas de las válvulas nativas, como por ejemplo este ejemplo que ven aquí de una válvula aórtica, donde no se ven pediculadas y cisésiles, se ven sangrantes, se ven algunas más cicatrizadas, otras menos, pero en general todas tienen características así o son colgajos de tejido destruido por el proceso infeccioso. ¿Cómo vemos estas cosas con ecocardiografía? Bueno, esto fue lo primero que acercó un oh, criterio sí, mayor de imágenes, aún pero no, con no el tengo plata. eco en modo M. Bien, yo no sé si ustedes están escuchando un sonido que se mezcla con mi charla, no sé de dónde viene. Este, ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha bien, Ricardo.
Perfecto. Bien, estos son ejemplos de estudios con eco transesofágico de vegetaciones pequeñas, ya sea vegetaciones sésiles o vegetaciones con pequeños filamentos en la válvula aórtica, en este caso, y en este caso, en una vista de eje largo de un transesofágico a nivel de la vena cava superior, vegetaciones que ya no están sobre unas valvas, sino directamente sobre el endocardio de la vena cava y de la aurícula derecha. De manera que las vegetaciones pueden aparecer en cualquier lugar y pueden tener formas de lo más curiosas. Eso lo quiero remarcar porque se ha hablado mucho sobre el tamaño de las vegetaciones. Fíjense en este ejemplo, este es un transesofágico, aquí está la aurícula izquierda, aquí hay unas vegetaciones que parecen bastante importantes y móviles que están en el anillo posterior, debajo de la valva posterior. Y bueno, se ha hablado del tamaño de esto. ¿Cómo se mide esto? Bueno, cuando uno usa 3D se da cuenta que medir esto es muy difícil. Fíjense en este es el 3D de este paciente, cómo esta vegetación, que es muy sésil, tiene múltiples elementos que hacen que de acuerdo a cómo lo corte o cómo lo mida puede medir de una manera diferente. En cambio, este otro, que tiene una valva posterior muy redundante, tiene dos cuernitos que parecen los cuernitos de un caracol que sí parecieran ser realmente esas que dan miedo para embolizar o para producir problemas. Otras veces las vegetaciones se ven muy bien en el eco transtorácico. Uno diría, ¿para qué quiero ver un eco transesofágico si tengo esta destrucción de la válvula aórtica? Bueno, el eco transesofágico y sobre todo el eco 3D ayudan muchísimo para ver que este paciente que había tenido un infarto en el transcurso del comienzo de su cuadro de fiebre y endocarditis, lo que tenía era este émbolo que pasaba por este agujerito, que no es ni más ni menos que el ostium de la coronaria izquierda, donde fue el émbolo que por allí pasaba. Este tipo de datos que nos permiten entender no solamente la presencia del compromiso endocárdico, sino también cuánto puede comprometer la función o la anatomía alrededor del problema, son datos importantes que nos acerca a la ecocardiografía más allá de la identificación de la lesión. En las prótesis las lesiones a veces son fáciles de ver, a veces no son tanto. Aquí tienen una prótesis biológica en posición mitral que tiene una enorme cantidad de vegetaciones, algunas sésiles y otras móviles. Esto a veces tiene una forma simple y otras veces tiene una forma más compleja. Fíjense esta que está en una prótesis biológica que estamos viendo con eco 3D desde la aurícula hacia el ventrículo, una prótesis biológica en posición mitral, lo que tiene una correlación casi excelente con la anatomía para poder entender y predecir que algunas son medibles, algunas son fáciles de entender y otras no lo son tanto. Y por eso, esto yo lo voy a poner muy rápido en duda aquí en este metaanálisis en el que se analiza el impacto del tamaño de las vegetaciones en relación a la probabilidad de embolia y la necesidad de cirugía por el tamaño de las vegetaciones. Hay dos trabajos míos en los cuales aparece en uno como que es necesaria la cirugía en las grandes y otro en las que no. Y la realidad es que la gran mayoría de los trabajos no han demostrado con certeza, y lo podemos discutir después, que las embolias que suceden cuando el paciente está sin tratamiento antibiótico sean una indicación de cirugía. En el lado derecho, cuando hay catéteres, la cosa se complejiza, es imprescindible utilizar el transesofágico. Fíjense, allí no veíamos nada, usamos un transesofágico y sobre el catéter que va al ventrículo derecho aparece una vegetación muy grande, donde el 3D ayuda mucho. Esto es muy viejo, tiene más de 20 años, pero fíjense cómo en el catéter que va al ventrículo se ve que la vegetación compromete al catéter solamente y no compromete las valvas. Bien, hablando de utilizar las multimágenes, decimos que el diagnóstico precoz es importante y predecir y detectar complicaciones también lo es. ¿Qué complicaciones? La primera de todas es la perforación valvular. Y la perforación valvular es bastante fácil de diagnosticar cuando es grande. Fíjense este transtorácico donde se ve en la valva anterior de la válvula mitral un PISA, un área de isoaceleración proximal, que atraviesa la valva anterior produciendo una insuficiencia mitral importante que... Está bien, el diagnóstico está hecho, pero si le ponemos el 3D, nos agrega el dato de en qué lugar está el orificio, qué tamaño tiene. Este 3D tiene más de 20 años, es un transtorácico y sin embargo nos permite saber que eso sería abordable para el cirujano para hacer una resección del colgajo de tejido comprometido por la infección y poner un parche en la valva anterior y resolver al paciente sin reemplazo valvular. Con el eco 3D transesofágico la cosa se hace mucho más interesante, se puede ver con mucho más detalle algunas perforaciones que son longitudinales o con la transiluminación perforaciones que nos adelantan que el cirujano no va a poder repararlas y va a tener que ir al reemplazo valvular.
La otra de las grandes complicaciones son las extensiones perivalvulares, de las cuales el absceso es la más clásica y la más importante de detectar, por lo que vamos a ver en un momento. Y como decían hoy, al presentar el caso, el absceso no es más que una zona de engrosamiento, generalmente heterogénea, que rodea en la mayor parte de las veces las prótesis. A veces es fácil, a veces es difícil, la especificidad no es del 100%, aquí hay un eje corto de una prótesis biológica, este es el eje largo, se ve el engrosamiento con bastante claridad, pero cuando uno utiliza imágenes tridimensionales, esto se hace mucho más evidente, porque fíjense la forma de profundidad de la cavidad que permite mejorar el diagnóstico de manera significativa. Cuando la válvula es nativa, a veces se puede sospechar por la manera en que el jet impacta la unión mitroaórtica. Fíjense aquí el jet yendo sobre la unión mitroaórtica en esta válvula bicúspide que tiene una infección y un prolapso de la valva que está en posición de no coronariana, que cuando nosotros usamos la ecografía tridimensional, aunque no la podemos ver en la unión, podemos ver cómo el absceso sobresale sobre el techo de la aurícula izquierda y de esta manera ir muy rápido al diagnóstico que no hubiéramos podido hacer solo con las imágenes bidimensionales. ¿Cuánto mejora la especificidad y la sensibilidad? El eco 3D, bueno, la especificidad en casi un 100% aún sin perder sensibilidad. De manera que quien lo tiene debe utilizarlo y yo creo que todos los que hacemos imágenes en endocarditis en un centro de alta complejidad deberíamos utilizarlo de manera sistemática. La otra de las cosas que tenemos que mirar es el pseudoaneurisma, y yo siempre digo que ver un pseudoaneurisma es llegar tarde. ¿Y por qué digo que es llegar tarde? Porque el pseudoaneurisma, como mostraba hace un momento en las imágenes del caso Omar, es la aparición de una zona libre de ecos que a veces con color vemos que se llena de flujo y otras veces no necesitamos el color. Si se expande durante la sístole, evidentemente está en contacto con la circulación. ¿Por qué digo que es llegar tarde? Porque el pseudoaneurisma no es más que la evacuación de un absceso. Fíjense, estos son estudios seriados de un paciente con un absceso en válvula nativa que primero tiene una zona de engrosamiento y heterogeneidad, luego empieza a vaciarse hasta que se vacía completamente, produciendo ese pseudoaneurisma. Llegar al pseudoaneurisma es llegar tarde. ¿Qué otra cosa tenemos que saber mirar? Y tenemos que saber mirar algo que es la dehiscencia protésica. ¿Qué dehiscencia protésica? No cualquiera. Hace como 20 años teníamos un problema muy importante, pacientes con endocarditis temprana, que tenían como el que presentaron recién, fiebre a los 2 o 3 meses, muchas veces se presentaban con lic periprotésicos leves, de solamente una cruz. ¿Y qué encontramos nosotros en un seguimiento de 2 años de 58 pacientes? Que las lic perivalvulares leves no eran un criterio mayor de endocarditis. Por eso podemos hablar de lics cuando los lics producen insuficiencias moderadas o severas en cualquier válvula nativa o protésica con sospecha de endocarditis. Y para terminar, digamos que una de las cosas importantes que provee la nueva guía europea es este concepto de infección, colección infectada. ¿Qué es la colección infectada? La colección infectada es algo que no es un absceso, porque no está en una zona anatómica esperada, pero tampoco está abierta como un pseudoaneurisma ni como una fístula. Y sucede, por ejemplo, cuando hay una cirugía de ventral de Bono, donde se deja la aorta alrededor del tubo protésico. Aquí hay un ejemplo, este es un corte en 2 planos con un X-plane tridimensional, donde se ve una vegetación en esta zona llena de líquido alrededor del tubo protésico, que cuando la vemos en 3D se ve claramente que es el tubo con una pequeña zona aquí de conexión con el peritubo que produce esta entrada de sangre a esa zona que no es más que una colección periprotésica infectada. Aquí se ve muy bien en cirugía cómo fue resuelto. La tomografía computada, para ir terminando, bueno, tiene indicaciones de clase 1 con un nivel de evidencia B en la mayoría de las veces en las cuales necesitamos más datos que no nos da la ecocardiografía. En mi criterio, el mejor de las indicaciones de la tomografía computada para entender qué sucede en el alrededor de las válvulas, sobre todo protésicas en posición aórtica, donde el conocimiento del cirujano del daño anatómico que hay alrededor de la zona de la prótesis es importante para entender la magnitud y la forma de resolver la cirugía. ¿Es mejor que el eco 2D, 3D? No, no es mejor que el eco 2D, 3D. Tiene la sensibilidad
menor que el eco transesofágico, una especificidad muy similar cuando se trata de diagnosticar vegetaciones. ¿Cuándo podemos creer que es mejor? Bueno, porque mejora la sensibilidad sin perder especificidad cuando utilizamos el diagnóstico de pseudoaneurismas. ¿Con qué frecuencia encontramos esto? Bueno, en las vegetaciones es lo más frecuente de encontrar en una nativa, los abscesos lo más frecuente de encontrar en una protésica, los pseudoaneurismas por suerte los encontramos bastante menos, estos son datos de Euroendo, y las dehiscencias protésicas que también son un fracaso, porque es llegar muy tarde, es lo que aparece en la anteúltima de la lista de frecuencia. ¿En qué pacientes, y con esto termino, tenemos que sospechar y buscar la extensión perivalvular, que es lo que nos va a llevar a una indicación de cirugía precoz? Esto lo publicamos hace más de 20 años con el doctor Vilacosta y el doctor San Román, pero sigue teniendo muchísima vigencia. Las prótesis tienen muchísimo más frecuencia de abscesos que las válvulas nativas. No importa si son mecánicas y biológicas, pero sí la posición. Las aórticas duplican en frecuencia de abscesos a las mitrales. Es muy importante saber que el estafilococo es mucho más productor de abscesos que cualquier otro germen y que los pacientes que tienen bloqueo B de primer grado, nuevo, progresivo, son aquellos que tienen triple posibilidad de tener el absceso. Es por esa razón que en esos pacientes tenemos que ser más agresivos en la búsqueda para poder ir rápidamente a solucionar el diagnóstico, hacer un buen pronóstico y tomar una buena decisión terapéutica. Muchas gracias. Excelente, Ricardo, muy claro como siempre. Eh, Damos lugar entonces ahora a la doctora Pisi Nazarena, que nos va a hablar del papel del PET en la endocarditis. Vale, perfecto, ¿me escucháis bien, no? Sí, perfecto. Vale, muchas gracias también, agradezco yo por la invitación, un placer y me ha encantado la charla del doctor Ronderos, todo este repaso sobre el tipo de lesiones que podemos encontrar en la endocarditis y toda la experiencia del Euroendo, del registro de Euroendo y también del registro argentino, ¿no? Que se agradece tener un registro local para comparar la experiencia personal con la europea. Bueno, yo os voy a comentar sobre el rol del PET, también algunos de los conceptos lo va a repasar también luego Albert. Eh, Como vosotros ya sabéis y también se ha comentado, la endocarditis es una enfermedad difícil, la llamamos la gran simuladora porque tiene una presentación clínica muy variable y también porque engloba muchos tipos de pacientes, los pacientes son muy heterogéneos, podemos tener que valorar, como se dijo, endocarditis nativas, protésicas, endocarditis relacionadas a dispositivos y también estos pacientes que se han comentado que es los que tienen sospecha de infección de graft o de tubos valvulados, que es siempre una situación bastante complicada y de emergencia. Así que bueno, es una patología difícil. Hasta no hace mucho tiempo, los criterios diagnósticos para establecer la probabilidad de que un paciente tenga endocarditis eh, eran los criterios de Duke modificados, que se basan en una serie de criterios microbiológicos, de imágenes y clínicos que en forma global en todo el conjunto de la endocarditis tenían una sensibilidad y una especificidad alrededor del 80% y que desde el punto de vista de las imágenes todos sabemos que se basaba únicamente en la ecocardiografía. Pero ¿qué nos pasaba? Bueno, que teníamos ciertas dificultades diagnósticas cuando teníamos que enfrentar el diagnóstico de endocarditis sobre material protésico. Aquí sabemos que el eco tiene dificultades, que muchas veces puede ser no concluyente y que esto nos deja en una situación de reducción muy significativa de la sensibilidad y de la especificidad, que no conseguía superar un 50%, y cuando tenemos una técnica diagnóstica que no supera el 50% de sensibilidad, básicamente estamos tirando una moneda en cuanto a tener o no tener el diagnóstico, ¿no? Entonces, todo esto tenía un impacto clínico muy importante porque cuando no hacíamos el diagnóstico demorábamos el tratamiento y todos sabemos que el inicio del tratamiento marca mucho el pronóstico en la endocarditis. Y luego, por otra parte, el hacer un diagnóstico incorrecto de infección también supone tratamiento antibiótico prolongado con sus complicaciones o procedimientos que son innecesarios, como por ejemplo extraer un dispositivo que no esté infectado. Total que toda esta dificultad diagnóstica que teníamos, pues tenía un impacto clínico y nos sentíamos un poco en la obligación de mejorar ese rendimiento diagnóstico.
Bueno, nosotros en el hospital con Albert nos ocupamos bastante de esta situación y comenzamos a utilizar el PET-TAC, estimulado también por otros grupos que lo habían hecho previamente. Y fíjense ustedes, antes de utilizar el PET-TAC, el 50% de los casos que ingresaban a los hospitales quedaban clasificados con estos criterios de Duke como casos de endocarditis posibles, o sea que más de la mitad de los casos no podíamos decir si era una endocarditis definitiva o rechazada, y al incluir en nuestro algoritmo diagnóstico el PET-TAC para diagnosticar endocarditis, reducimos ese número de endocarditis posibles tan importante a un 5% y pudimos dar un diagnóstico más concluyente de definitiva o rechazada, lo cual nos ha significado un incremento en la sensibilidad diagnóstica de ese 50% que era tirar la moneda hasta un 90%. Y esto fue un impacto clínico para nosotros muy importante. Después de hacerlo en nuestro centro, varios grupos también replicaron la experiencia y tenemos hoy metaanálisis con valores acumulados de sensibilidad y especificidad muy positivos para el PET-TAC en el uso de la endocarditis, y tal es así entonces que decidimos incorporarlo ya definitivamente en las guías europeas. En la versión previa ya se había hecho, pero en esta versión, como ha mostrado también el doctor Rondero, pues ya hemos puesto un poco más de orden a los criterios, y en los criterios de imágenes consideramos que cualquiera de las técnicas que utilicemos para hacer el diagnóstico, si detectan lesiones características de la endocarditis, pueden considerarse como criterios mayor de diagnóstico. Y también el PET-TAC nos es útil para detectar una serie de criterios que nosotros consideramos criterios menores y que también pueden ayudarnos a diagnosticar. Entonces, además de modificar todos los criterios, pues dejamos bastante claro que la principal indicación del PET-TAC es este, en el cual se ha confirmado su utilidad, que es la endocarditis protésica, en donde el eco no ha podido confirmar el diagnóstico, pero la sospecha clínica sigue siendo elevada. Y veis aquí estas imágenes que puede aportar un PET-TAC con un CT incorporado, unas imágenes que tienen una buena capacidad para hacer el diagnóstico, ¿no? Esto es una endocarditis aórtica y la otra es una endocarditis mitral, para quien no esté tan acostumbrado a ver este tipo de imágenes. Y también hicimos unas recomendaciones para darle una recomendación de clase al uso del PET-TAC, que puede aportarnos criterios tanto mayores como criterios menores en el diagnóstico, indicaciones y recomendaciones para diagnóstico, para detectar complicaciones, lesiones a distancia y fuentes de bacteriemia. Y también decidimos, por la fuerte asociación que tiene la espondilodicitis con la endocarditis, establecer unas recomendaciones específicas que refuercen un poco la necesidad de buscar endocarditis en aquellos pacientes que tienen espondilodicitis, o viceversa, de buscar la complicación de espondilodicitis en los pacientes sintomáticos que tienen un diagnóstico de endocarditis. Todo esto es una reforma de las guías que creo que ha contribuido mucho al diagnóstico y la utilización del PET-TAC para diagnosticar la endocarditis. Y un poco como la charla decía, el rol del PET-TAC, más allá de los criterios de Duke, una cosa que yo quiero también remarcar o recordar es que a veces me da la sensación que cuando hablamos de los criterios de Duke estamos anclados en esos criterios de Duke del año 2000, en donde el diagnóstico de imagen quedaba un poco en la ecocardiografía, ¿no? Y que las técnicas de imagen tendrían como otro lugar diferente. Pero quería recordarles que en el año 2023 también se actualizaron los criterios de Duke, y que entonces estos criterios ya incluyen la multimodalidad. Podríamos decir que hemos hecho un poco de copia con respecto a las guías europeas, cosa que creo que es bueno porque en ambas partes del mundo estamos usando unos criterios muy homogéneos para el diagnóstico. Y en los criterios de Duke nuevos, en los criterios de imágenes, ya incluimos también todas las técnicas de imagen, así que esto es algo que se debe recordar y reforzar. Si los veis aquí más desplegados, tanto el TAC como el ECO son complementarios para el diagnóstico, y está claro que el PET se ha incorporado como una técnica de diagnóstico en los criterios de Duke, tanto en las nativas como en las protésicas, y también para utilizarlo en el diagnóstico de la sospecha de infección de tubos aórticos. Un poco diferente con las guías europeas. En los criterios de Duke seguimos manteniendo ese periodo de restricción en el posoperatorio inmediato por la posibilidad de confundir con inflamación posoperatoria.
Esto en las guías europeas ya lo hemos eliminado porque hemos aprendido bastante a hacer el diagnóstico y a diferenciar entre inflamación e infección, y creemos que lo más importante es confirmar el diagnóstico lo más temprano posible. En los criterios de Duke mantenemos este periodo de 3 meses, y si utilizamos la técnica y nos parece que hacemos un diagnóstico, pero estamos dentro de los 3 meses postoperatorios, pues lo podemos considerar como un criterio, aunque sea menor. Y también en los criterios de Duke hemos reforzado que a través del uso del PET-TAC podemos detectar lesiones a distancia que también nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. Con respecto a las endocarditis nativas, esto también luego lo va a comentar también mejor Albert, pero bueno, que son la mayoría de las endocarditis que vemos en los endocarditis TIMS. A pesar del avance de las endocarditis protésicas, la vegetación sigue siendo la lesión más importante, por lo tanto, la ecocardiografía es y seguirá siendo la técnica que primero vamos a utilizar y la principal técnica de diagnóstico en todas las modalidades, como ha explicado el doctor Rondero, pero sí que muchas veces vamos a necesitar recurrir a un TAC cardíaco para detectar complicaciones perivalvulares, aún en el contexto de la endocarditis nativa, porque puede que el transesofágico no sea suficiente. Y con respecto a la utilización del PET-TAC, esto es lo que sucede un poco en el contexto de las nativas. La mayoría de las vegetaciones que son pequeñas son poco hipermetabólicas y por tanto se ven de esta manera, son difíciles de ver con un PET-TAC en este contexto. Por lo tanto, la mayoría de las series que lo han mirado no han arrojado un rédito diagnóstico suficiente como para pensar que el PET-TAC tiene un valor agregado a la valoración que hacemos hoy de la endocarditis nativa, y por eso no lo hemos incluido en el algoritmo diagnóstico como una imagen para diagnosticar la endocarditis per se. No tenemos una demostración de un valor agregado a la valoración inicial con la ecocardiografía y no tiene una indicación formal. Sí podemos utilizar el body PET-CT como para detectar lesiones a distancia, pero también hay que ser honestos que estas lesiones se pueden detectar con un TAC, con un TAC de body convencional, que es más accesible, menos costoso y no hace falta en todas las circunstancias recurrir a un uso de un PET-TAC. Algunas veces sí que podemos hacer el diagnóstico, yo no digo nunca que no, sobre todo, por ejemplo, un absceso perivalvular se puede ver de esta manera, y por eso los criterios de Duke han dejado la puerta a las endocarditis nativas, pero tengo que decirles que esta lesión de absceso perivalvular que vemos con el PET-TAC también la había visto el transesofágico, por lo tanto, en las nativas de momento no sabemos qué valor agregado tendrá el PET-TAC a la valoración que hacemos ahora, y no hemos decidido generalizarlo para su uso en todos los pacientes. Con respecto a las endocarditis protésicas, bueno, la frecuencia es un poco entre el 30%, como dijo Ricardo, va aumentando cada vez más. En algunos sitios es hasta en el 50% de los casos que valoramos en el equipo de endocarditis. Sabemos entonces, como dijimos, que el eco tiene sus limitaciones y por eso nos hacemos servir de la multimodalidad. El TAC también nos ayuda en las endocarditis protésica, y en su momento, cuando al TAC le pusimos el metabolismo, pudimos conseguir unos valores de sensibilidad diagnóstica muy elevados. Por eso en el caso de las endocarditis protésicas es cuando recurrimos con mucha frecuencia al uso del PET-CT. A modo de comentar un poquito las utilidades en los distintos escenarios, lo hacemos servir para el diagnóstico. Os muestro aquí el caso de un paciente de 76 años que ingresó por dolor abdominal, astenia, tenía un eco que era dudoso, no acababa de hacer un diagnóstico definitivo, y el paciente tenía una prótesis aórtica, pero también tenía otros materiales protésicos, tenía un Toraflex, tenía un Tebar y tenía unos hemocultivos positivos para un estafilococo. Pero hasta ese momento, sin el eco, teníamos un diagnóstico de endocarditis que podía ser solamente posible. Hicimos un PET-TAC y, como veis aquí, hemos visto captación a nivel valvular, engrosamiento, este engrosamiento valvular que representa inflamación de velos con imágenes nodulares de vegetaciones, captación valvular, veis aquí también una captación de la mitra aórtica, y también tuvimos suerte de diagnosticar captaciones focales a nivel del TEBAR, lo cual
esto ayuda a tener un diagnóstico un poco más global de una infección que no solo está resumida a la endocarditis, sino que también afecta el resto de los materiales. Y si miramos aquí muy bien, el paciente a nivel abdominal tenía esta lesión que es una localización bastante atípica de las embolias, era una embolia esplácnica, pero que, oh casualidad, se correlacionaba perfectamente con la presentación clínica del paciente que había venido a consultar justamente por dolor abdominal. Entonces, como podéis ver, nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero nos da mucha otra información adicional que es útil de cara al manejo del paciente y a comprender un poco de forma más global lo que sucede. Total que aquí tenemos un diagnóstico ya de endocarditis definitiva y podemos decir que el PET-TAC nos ha ayudado a confirmar este diagnóstico. Entonces, en la endocarditis posible, un poco como consideramos el tiempo muy determinante del pronóstico, es verdad que si no contamos con otras técnicas, podemos repetir la ecocardiografía a los 5 o 7 días, pero si podemos avanzar con la multimodalidad porque disponemos de eso, entonces nosotros alentamos el uso del TAC o del PET-TAC en este contexto para confirmar o para descartar el diagnóstico, y si no lo hemos podido hacer a nivel central, buscar datos de criterios menor que también pueden acabar de confirmar la endocarditis. Como os dije, entonces el PET-TAC no solo es una imagen que ve el corazón, sino que también se adquiere adquisiciones de cuerpo entero. Total que nos va a permitir a nosotros ver lesiones a distancia, que son criterios menores de diagnóstico. Y otra cosa importante es que nos permite detectar en algunos casos y con algunos microorganismos la fuente de la bacteriemia, lo cual también en las guías hemos reforzado mucho la indicación de que si este foco es el foco de bacteriemia, tenemos que plantear que puede ser necesario quitarlo antes de un recambio valvular. Así que con el PET-TAC pues podemos tener un poco una idea de toda esta información. También os muestro unos casos de otras utilidades, como por ejemplo cuando nosotros descartamos el diagnóstico de endocarditis, con el PET-TAC podemos tener suerte de valorar diagnósticos alternativos. Este es un señor con un recambio valvular muy antiguo, con fiebre de 40 grados, con unos hemocultivos 1 de 4 más dudosos para un estafilococo y un ET negativo. Hicimos un PET y aquí veis en el PET que no hay ninguna captación, por lo tanto interpretamos que no tiene endocarditis, pero vemos el pericardio y vemos aquí que tiene una pericarditis y un derrame pericardio que explicaban el cuadro clínico del paciente. Entonces, en muchos casos, cuando hay una sospecha que no queda concluida, nos puede ayudar a acabar de descartar y también a valorar un diagnóstico alternativo que facilita el manejo. Aquí os muestro otro paciente de 80 años, un paciente con un TAVI. Estos pacientes tenemos todos cada vez más frecuentes en nuestras unidades de endocarditis, paciente con fiebre y el famoso enterococo fecalis, cada vez más frecuente en esta población de gente añosa con sus TAVIs. Un ET negativo, pero altísima sospecha de endocarditis. Hacemos el PET-TAC, veis aquí el TAVI no tiene ninguna captación, pero por debajo de todo esto tenemos otro diagnóstico que a veces es frecuente con el enterococo, que es ver un pseudoaneurisma infeccioso o micótico, que es lo que está sucediendo con el paciente y que es el diagnóstico alternativo y final que conseguimos. Con respecto al pronóstico, entonces esto también es algo importante. A veces tenemos la endocarditis ya diagnosticada porque hemos conseguido ver vegetaciones, pero tenemos dudas de la complicación periprotésica. En las guías, y esto también lo quiero remarcar, la indicación para la complicación aislada, si ya sabemos que el paciente tiene endocarditis, es realizar un CT cardíaco, que es suficiente para valorar la complicación, pero a veces en algunos centros, y porque es protésica, podemos hacer un PET-TAC y también lo podemos valorar de esta manera. Os muestro aquí un caso de una paciente que tiene una endocarditis mitral. Veis aquí las vegetaciones que son claras, pero a veces no es tan fácil valorar el espacio perimitral. Total que a pesar de que tenía una endocarditis definitiva, decidimos hacer un PET-TAC y veis aquí que la endocarditis está, pero que aparte la paciente tiene todo un absceso del surco auriculoventricular, un absceso perimitral que no se conoció, no se había podido definir correctamente con el transesofágico. Por lo tanto, aparte de ver que tiene la endocarditis mitral, sabemos que tiene una complicación periprotésica realmente muy grave, aparte de un embolismo que siempre los encontramos. Y
ya dejando un poquito la endocarditis en sí, os comenté que los criterios de Duke también nos alientan la utilización de PET-TAC en el contexto de las infecciones de tubos aórticos. Estos tubos aórticos son siempre complicados, son infecciones muy graves. La eco puede ver con cierta limitación la válvula y la porción más proximal de la aorta, pero necesitamos recurrir a otras técnicas para ver el resto de la aorta. Total que el PET-TAC puede ser muy útil en este contexto. Aquí os muestro un paciente que tenía una sospecha de una infección de un ventral bono. El eco veía un engrosamiento peritubo, pero no definía, era inespecífico. Y veis aquí cómo podemos ver una colección infectada con el PET-TAC. Total que este es otro grupo de pacientes de riesgo en donde nosotros podemos hacer servir esta técnica para poder aclarar el diagnóstico, ¿no? Y también podemos ver la válvula perfectamente si hacemos la técnica apropiada. Total que aquí en este contexto también es muy útil. Esta paciente tenía una infección por un estafilococo epidermidis que se acabó confirmando. En el contexto de la infección de los grafts, ya hace tiempo que se propone utilizar la multimodalidad, se han hecho unos criterios específicos en donde se incluye el TAC y también se incluye el PET, y también hay varias series que demuestran que el PET es útil para aclarar el diagnóstico en los casos complicados, y quizás el tener suerte con poder aclarar el diagnóstico va muy de la mano de la interpretación. Los que hacemos diagnósticos por imagen y hacemos estas imágenes sabemos que es complicado un poquito la interpretación, pero que con el tiempo hemos ido aprendiendo cuál es la distribución normal y cuáles son los patrones de normalidad, y veis que se diferencia claramente esto que es normal de lo que es una captación infecciosa. Así que hemos ido ganando cada vez más experiencia en este cambio y en este campo, y yo creo que es una técnica que nos ha permitido aclarar mucho el diagnóstico en estos casos tan importantes. Otro contexto es el de la infección de los dispositivos, que son un poco el primo de la endocarditis valvular. Aquí también podemos utilizar el PET-TAC. El concepto global es que se puede utilizar para el diagnóstico de la infección de la bolsa y de todo lo que es el segmento extravascular. Es muy, muy exacto en cuanto a la capacidad de diagnóstico. Es más complicado el tema de los cables. Aquí el concepto es que si tenemos suerte de ver captación, tiene mucho valor predictivo positivo, pero todos sabemos que las vegetaciones pequeñas relacionadas a los cables y que son difíciles de ver, en muchos casos pueden ser negativos, y aún la infección de cables existe, por lo tanto no se puede descartar por completo, y no es una indicación per se de utilizar el PET para descartar una endocarditis relacionada a los cables del dispositivo, y así de esta manera se recomienda en las guías solo para la parte del generador. Y más allá de todo esto que hemos comentado del diagnóstico, y ya para acabar, y como hablábamos un poco de que el título es más allá de los Duke, sí que la verdad tenemos que recordar que los criterios de Duke son unos criterios de diagnóstico de endocarditis, no son unas guías de manejo que nos digan qué tenemos que hacer con nuestro paciente, ¿no? Como son, por ejemplo, las guías europeas. Entonces pueden plantearse un poquito la duda de lo que tenemos que hacer con el follow-up o con el seguimiento de algunos pacientes que lamentablemente no se van a poder operar aún teniendo indicación, y en los últimos años también se ha ido utilizando el PET-TAC en este contexto. Os muestro aquí un caso de una paciente con una endocarditis por un enterococo que por alto riesgo y porque la prótesis no disfuncionaba, se decide tratar con antibióticos de forma conservadora. Así que hacemos un PET de control y parece que hemos tenido suerte y que la paciente va mejor. Este es otro escenario en el cual el PET se está volviendo también cada vez más útil. Aquí os muestro otro caso de otra endocarditis en donde también la paciente se decide en operar por alto riesgo y porque la prótesis también era normofuncionante, pero que parece que no tenemos tanta buena suerte y la paciente no va bien. Y entonces a priori con estos dos casos podría ser que esto fuera bastante sencillo. A veces lo es y nos da mucha idea clínica, pero hay que tener cuidado con el hecho de la valoración del PET-TAC en pacientes que van con tratamientos antibióticos prolongados, porque claro, lo normal es que el tratamiento antibiótico negativice la señal, pero no siempre eso es equivalente a esterilidad microbiana,
y a nosotros nos han pasado casos como esto, en donde parece que la paciente ha curado su absceso periprotésico, pero suspendemos el antibiótico y como nos pasó en este caso, la paciente reingresó con un shock séptico, con una bacteriemia otra vez por el mismo microorganismo y al final falleció, así que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de los PET de seguimiento bajo tratamiento antibiótico. Es una situación que es útil, pero que de momento estamos mirando y que por lo tanto no hemos colocado en las guías como una indicación formal, porque aún hay bastante que aprender en este campo. Simplemente para recordar lo de los criterios de Duke, pues se comenzaron a utilizar en el año 94, en el año 2000 se hizo esta modificación que hemos utilizado hasta hace bastante poco tiempo o relativamente poco tiempo, pero que teníamos problemas con las válvulas y con el material protésico. En el 2015 se actualizó y ya se empezó a utilizar el approach multimodal. Todo esto demostró que mejorábamos la sensibilidad diagnóstica de manera muy importante, de tirar la moneda en el caso de las protésicas a una sensibilidad superior al 80-90%, así que ya en el 2023 pues se ha pulido toda esta parte de criterios diagnósticos, tanto en las guías europeas como en los criterios de Duke, y en los últimos 2 años ya hemos visto varios trabajos en donde se ha validado la utilización de estos criterios y parece que cada vez somos mejor y que este approach multimodal realmente funciona y que es algo que tenemos que ir aspirando en la práctica clínica habitual. Así que bueno, pues esto es todo por mi parte, todo lo comentamos en el Endocarditis Team, eso seguro. Agradecer la invitación para esta interacción entre argentinos y españoles que siempre se agradece. Agradecer a Omar, con el cual hemos estado bastante tiempo compartiendo en nuestro servicio. Y bueno, nada, comentarles también que nosotros hacemos un curso de cardiología que tenemos una modalidad online y también una modalidad presencial, que algunos argentinos ya han venido y que invitamos a todos los que quieran venir por aquí. Excelente, Nazarena. Muy buena presentación. Le damos lugar entonces al doctor Roque. Sí. Sí, ¿Se sí. ve ahora? Se ve Vale, perfecto. pues muy bien, gracias. Hola a todos y bueno, en primer lugar, muchas gracias a Omar y a la FAC por la invitación. La verdad es que es un gusto estar con vosotros y felicitar también a Omar otra vez porque pues sé que organizar cualquier tipo de evento pues requiere de esfuerzo. Así que vamos para allá con el tema que ahora me toca hablar a mí, que va a ser un poco juntar otra vez todo lo que se ha ido hablando hasta el momento, y es un poco cómo integramos esta nueva técnica que es el PET-TAC, ¿no? Que ya ha comentado Nazarena que veis que es tan buena para el diagnóstico de endocarditis, cómo lo integramos un poco más en todo lo que es la multimodalidad, las guías, los criterios y un poco los algoritmos ya más concretos y prácticos que usamos nosotros en el día a día. Vamos a hacer una pequeña introducción primero, y es que ¿por qué es un reto diagnóstico la endocarditis? Pues porque nos cuesta mucho más de hacer el diagnóstico, o al menos no lo podemos hacer de forma directa como en otras patologías, ¿no? Así como en una masa pulmonar la podemos pinchar, una articulación podemos obtener muestra del líquido para cultivar, pues a nadie se le ocurre que va a ser sencillo o seguro pinchar un corazón para intentar hacer el diagnóstico de endocarditis, y por eso, claro, el diagnóstico directo no es fácil, y es por eso, como veis y como os ha ido comentando, que es una patología que se hace un diagnóstico basado en criterios diagnósticos. Tenemos varios, ya habéis ido viendo los criterios de Duke, tenemos guías americanas, tenemos guías europeas que ya se han ido comentando. Y por tanto lo que tenemos al final, más que un diagnóstico seguro, es un diagnóstico de probabilidad de tener la enfermedad, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el abordaje inicial clásico o la aproximación diagnóstica a la endocarditis, aparte de que, en primer lugar, ¿no?, el clínico tiene una serie de sospechas porque tiene unos hallazgos clínicos, pero que al final todos son criterios menores, ¿no? No podemos hacer el diagnóstico de endocarditis solamente con la clínica, sino que lo mejor que podemos hacer es sospecharla, y mucho. Se apoya el comité de endocarditis en dos grandes pilares, ¿no? El pilar de la microbiología, es decir, los hemocultivos, si son positivos o no, y el otro es el de la imagen. Y el de la imagen, como habéis visto, ha sido
es y será durante muchísimo tiempo pues la ecocardiografía, ¿no? La ecocardiografía es excelente como técnica y como ha explicado el doctor Ronderos, al cual felicito porque la verdad es que lo ficharía como ecocardiografista ya para el hospital, así que tendríamos mucha menos faena la gente que hacemos el PET y el TAC. La ecocardiografía es una técnica de primera línea para la evaluación de la endocarditis, tiene una resolución espacial y temporal combinadas muy buenas, está muy disponible, es portátil de hacer y tiene una gran precisión diagnóstica, siendo útil para detectar vegetaciones y otras lesiones de los velos, y es bastante aceptable también pues para la endocarditis protésica, para ver complicaciones periprotésicas y también para detectar vegetaciones sobre los cables, ¿no? Tiene una utilidad importante no solo para el diagnóstico, sino también para determinar el riesgo embólico, como hemos visto, para determinar el impacto funcional y el daño estructural que puede tener la enfermedad, y también para el seguimiento de aquellos pacientes que se traten o no, pues hay que ir siguiendo un poco cómo va la evolución, ¿no? Obviamente es una técnica que está incluida como de primera línea de clase 1 en la nueva versión de las guías, así que ya veis que, y como habéis visto en la primera presentación, pues tiene un papel muy importante en la endocarditis infecciosa. Pero como decía Nazarena, nos enfrentamos muchas veces a otro reto diagnóstico, es que ya cada vez más el escenario se ha ido convirtiendo en infección de material protésico. Los pacientes cada vez más son portadores de prótesis valvulares, de dispositivos intracardíacos, representan un elevado porcentaje del total de pacientes con sospecha de endocarditis, que va cada vez a más, así que ya es irrelevante poner un porcentaje porque cada vez va a más y irá a más, y esto hace que los criterios clásicos bajen la sensibilidad y la especificidad. Así que, haciendo un homenaje a mi compañera, pues esto es básicamente como tirar una moneda al aire para hacer el diagnóstico de una enfermedad con el pronóstico que tiene y no es aceptable, ¿no? Entonces, obviamente, que necesitamos de algo más por esa cantidad de materiales protésicos que van apareciendo, que son muy diversos, que cada vez son más complejos, que cada vez incluyen el colocarlos cirugías más complejas, o pacientes que antes no llegaban a adultos tan fácilmente, ¿no? Como las cardiopatías congénitas, y que implican una anatomía congénita de base compleja. Por tanto, casi ya más que un escenario complejo, la endocarditis hoy día va evolucionando a un escenario muy complejo, y era evidente que aparte de la eco se necesitan más técnicas para intentar llegar a un diagnóstico certero. Ya se ha hablado un poco del TAC cardíaco. El TAC cardíaco es una técnica con una gran resolución espacial y nos permite una valoración anatómica, pero también funcional, con estudios multifásicos y de cine-CT, pues podemos acceder a identificar las mismas lesiones que la ecocardiografía. Por una parte tenemos las lesiones de los velos, como habéis visto, del engrosamiento, edema de los velos, las vegetaciones, y también, pues con más o menos fortuna podremos ver perforaciones, pero también es muy útil y se ha descrito como comparable al eco, o a veces incluso algo superior, ¿no?, a la detección de complicaciones perivalvulares, que principalmente las que tenemos son el absceso, el pseudoaneurisma y la dehiscencia y la fístula periprotésica. Aquí tenéis los números por si os gustan, pues hay estudios que lo han intentado comparar. Obviamente, pues estos solamente son números, no son técnicas las que se enfrentan entre sí, todas son complementarias y además, pues todas son algo operador dependiente, así que no es la técnica la que tiene el número, sino un poco también toda la experiencia de la gente que lo hace y cómo se evalúa, ¿no? Pero sí que es verdad que los números dicen que el TAC sería inferior al eco para la detección de vegetaciones y ligeramente superior para detectar complicaciones periprotésicas, las habituales, que son el absceso y el pseudoaneurisma. ¿Para qué es útil el TAC? Pues para diagnosticar la endocarditis cuando hay dudas, y también para establecer si hay complicaciones locales con certeza, ¿no? Y nos da la extensión locorregional. Así que si nos vamos al algoritmo de las guías europeas de la endocarditis protésica, en aquellos casos donde la endocarditis ha quedado clasificada como posible, el TAC nos puede ayudar, si el eco no ha podido hacer el diagnóstico de forma fiable, a determinar si hay lesiones de los velos o perivalvulares, para hacer un diagnóstico más definitivo. Se ha incluido como criterio mayor, ya lo habéis visto, como el resto de hallazgos por imagen de la eco, del PET y de los leucocitos marcados en la nueva edición de las guías. Cuando tenemos la endocarditis ya diagnosticada definitivamente y la eco no ha sido capaz de aclarar del todo si hay extensión periprotésica o no, o si podríamos pensar que tiene un impacto en la decisión quirúrgica o en el manejo del paciente, el TAC también es una indicación de clase 1 para intentar aclarar el diagnóstico de la extensión periprotésica perivalvular.
Tiene otras utilidades, es decir, más allá de la endocarditis clásica, protésica o valvular, pues para estudiar tubos aórticos, ya lo habéis ido viendo, ¿no? Que hay zonas que van a quedar fuera del alcance de la eco y por tanto tenemos que recurrir a otras técnicas. Una de ellas es el TAC, ¿no? Por la amplia cobertura anatómica que podemos alcanzar hoy día de forma bastante rápida. También puede ser a veces una técnica directa cuando la ET está contraindicada, ¿no? A veces, pues yo he oído en el comité, pacientes con varices esofágicas, por ejemplo, no es fácil o es riesgoso de hacerse un ET, entonces el TAC podría ser una alternativa, ¿no? Porque igual tenemos suerte y hacemos el diagnóstico de una manera algo más invasiva. También muchos pacientes con endocarditis se han de operar, ¿no? Y algunos de ellos, sobre todo pacientes con endocarditis aórticas, con vegetaciones ya relativamente grandes, pues da miedo meterlos al cateterismo para evaluar las arterias coronarias antes del quirófano. Entonces es bastante viable estudiar la anatomía coronaria de forma no invasiva mediante el TAC. Y también, como el resto de imágenes, nos va a servir para hacer el seguimiento de cómo evoluciona la enfermedad. Un paciente que se ha operado, un paciente que se ha tratado con antibióticos, ver si va mejor, igual o peor, pues con TAC también es una buena forma de hacerlo. El TAC, al igual que el PET, como hemos visto y ahora veremos también un poco más, también puede acceder a estudiar todo el cuerpo entero en la misma adquisición, así que podemos ver si hay complicaciones o lesiones a distancia de la endocarditis. En el caso de la endocarditis izquierda, pues frecuentemente podemos encontrar embolias esplénicas o renales, entre otras. En el caso de las endocarditis derechas, pues por ejemplo las lesiones pulmonares serían más frecuentes. Y luego también, pues igual con menos sensibilidad que el PET o que la resonancia, pero también podemos ver si hay lesiones a nivel de la columna, la espondilodicitis, que puede ser sincrónica al cuadro de endocarditis en un elevado porcentaje de pacientes, y luego complicaciones neurológicas que se ha ido viendo que son muy importantes, ¿no? De cara al pronóstico y de cara al manejo de los pacientes. Pacientes con lesiones neurológicas ya relativamente importantes pueden contraindicar la cirugía. El TAC es una forma bastante accesible y rápida, incluso de madrugada, de guardia, de poder ver si hay una complicación neurológica derivada del proceso de la endocarditis. Aquí lo tenéis, también en el algoritmo diagnóstico estaría indicado en pacientes tanto sintomáticos, en que sospechamos lesiones a distancia, o en aquellos que los queramos evaluar aunque no tengan síntomas. El TAC sería una buena manera de ver si hay lesiones a distancia de una forma bastante accesible y accesible en muchos centros. Luego tenemos también el PET-TAC, que es de lo que nos vamos a dedicar más en la segunda parte de la charla. El PET-TAC con FDG es una modalidad de imagen híbrida. Eso quiere decir que vamos a tener información tanto de la actividad metabólica del proceso infeccioso o inflamatorio que queremos estudiar, además de información anatómica. Es una técnica que ha demostrado una gran habilidad para detectar actividad inflamatoria o infecciosa, y esta figura ya os la mostraba la doctora Pizzi, como la gran capacidad que tiene es la de reclasificar a aquellos pacientes dudosos, los pacientes que con la evaluación inicial más el eco, se clasifican como una endocarditis posible. Nosotros, agregando la información del PET, somos o creemos ser capaces de clasificarlos en un diagnóstico un poco más seguro en endocarditis definitiva o endocarditis rechazada. Y a esto ha hecho aumentar mucho la sensibilidad diagnóstica en esta patología. Pero bueno, esto es una técnica que evidentemente, ¿no? Pues la gente se va aficionando a pedir porque es muy golosa, te puede dar el diagnóstico, te puede dar diagnósticos alternativos, la evaluación de lesiones a distancia, pero pues no es fácil de hacer, tiene su complejidad, ¿no? Como todas lo tienen. Y una primera cosa que hay que tener en cuenta es que los pacientes que han de venir al PET a hacerse un estudio, pues como es un PET cardíaco lo que hacemos, y como el miocardio puede captar la glucosa de forma fisiológica y por tanto la glucosa marcada con el trazador que vamos a poner, esto nosotros lo tenemos que evitar, ¿no? Entonces hay una serie de estrategias para evitar que el corazón, el miocardio, capte la glucosa en forma fisiológica. Se llama estrategia de supresión miocárdica, y aquí podríamos extendernos mucho, hoy no tenemos tiempo, pero es muy interesante. Y básicamente la idea que hay que quedarse es que con una combinación de una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas y en proteínas de 2-3 días antes del estudio, seguido de un periodo de ayuno prolongado, ideal de unas 18 horas, y luego inyectar la FDG, conseguimos pasar de esta situación de aquí a la izquierda, donde el miocardio capta la FDG de forma fisiológica, a una situación como esta, donde el miocardio no capta la FDG, y podemos evaluar de forma mucho mejor las válvulas o lo que queramos estudiar a nivel cardíaco. Luego también tiene consideraciones a nivel técnico en cuanto a la adquisición. Los mejores resultados de un PET-TAC los vamos a conseguir si hacemos estudios cardiodedicados, es decir, el PET-TAC se usa para muchas patologías, muchas
mucho para estudio oncológico, ¿no? Aunque muchas veces se hace estudios de cuerpo entero, incluso sin contraste endovenoso y sin sincronizar con el electrocardiograma. Nosotros hemos conseguido hacer con el PET-TAC estudios como con el TAC cardíaco, es decir, hacemos estudios sincronizados con el electro y también le ponemos contraste, así que obtenemos en conjunto con la imagen metabólica la imagen del TAC cardíaco, que nos da imágenes tan aclaradoras como esta, donde vemos no solamente la captación patológica del trazador que indica la infección, sino también la presencia de complicaciones a nivel periprotésico. Por tanto, esta suma de poder ver lesión estructural y actividad metabólica con la misma exploración es lo que nosotros creemos que nos va a dar la máxima información morfometabólica para evaluar al paciente. Y luego la última consideración para esta técnica, que es importante, es la interpretación. La interpretación tenemos que tener en la cabeza que hay potenciales confundidores, confounders, que se han denominado, tanto en forma de generarnos falsos positivos como falsos negativos. Y aquí les pongo algunos ejemplos de falsos positivos. Algunos más conocidos, como por ejemplo las captaciones a nivel aórtico, donde ha habido una canulotomía y luego pues se sella con un poco de bioglue y esto pues genera una reacción al cuerpo extraño que captará el trazador. No es una infección, sino que es una reacción, pues entre comillas, fisiológica, ¿no? Pero no infecciosa, estéril. Y luego que las prótesis ha ido viendo que pueden tener captación de FDG de una manera pues más o menos homogénea, difusa y de una intensidad baja o intermedia, que no hay que confundir con la verdadera infección. Luego, todo el resto de materiales quirúrgicos se pueden comportar de distintas maneras. El teflón capta, algunas prótesis en concreto pueden captar mucho. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. Así que más allá de incorporarlo a unas guías de diagnóstico, también ha habido que ir aprendiendo cómo esquivar los falsos diagnósticos, ¿no? Y el ejemplo clásico de falso negativo serían los pacientes que tratamos con antibióticos. Este es el paciente que les enseñaba Nazarena hace un momento, paciente que se trata con antibióticos, desaparece la infección y la extensión periprotésica. Y claro, el problema nosotros lo tendríamos que si el paciente está bajo tratamiento antibiótico y le hacemos el TAC en este momento de aquí, pues claro, no vamos a ser capaces de diagnosticar la infección, puesto que está totalmente atenuada, como sería el caso de los hemocultivos, cuando el paciente está con tratamiento antibiótico. Así que todas estas consideraciones, cuando nosotros lo que queremos hacer es un PET-TAC, las tenemos que tener en cuenta. Un poco más acerca de la interpretación. Pues la interpretación del PET es de dos maneras básicas. La primera es una interpretación visual, es la más importante, una interpretación cualitativa, donde nosotros vamos a intentar ver si hay captación de FDG en las imágenes que tenemos. Intentaremos ver cómo es ese patrón de captación, si es más o menos patológico, cuánto de intenso es la captación, que también nos puede dar una idea de si es una respuesta fisiológica o una actividad más de tipo infeccioso, y si además conseguimos incorporarle un TAC cardíaco con la misma exploración, podemos acceder a las mismas lesiones que vería un TAC cardíaco o que vería el eco en forma individual, vegetaciones, abscesos, etc. Todo esto es la valoración cualitativa. Pero como estamos con una imagen pues, molecular, funcional, nosotros podemos medir la actividad de este trazador y obtener una serie de parámetros, una serie de valores que, aunque no están completamente validados como para extrapolarse a todo el mundo, pues bueno, ya van saliendo algunas cifras a partir de las cuales el valor nos podría indicar más o menos fiablemente que haya infección, pero como digo, no hay valores de corte universales, puesto que pueden variar entre centros, entre máquinas, etcétera. ¿Vale? Nosotros siempre hacemos toda la valoración visual y la valoración cuantitativa. Y así se han ido describiendo una serie de tipos y patrones de captación de los pacientes portadores de prótesis, algunas de las cuales, como ven aquí a la izquierda, son las que sugieren infección, estas captaciones más focales, estas captaciones que aunque sean más difusas, pues son de tipo heterogéneo, de elevada intensidad, como ven aquí, que ya se sale de la escala, en contraposición a estas captaciones de la derecha, que son captaciones no infecciosas, pacientes donde no vemos captación alguna o pacientes donde vemos que hay una captación más difusa y más de menor intensidad, que nos sugiere más inflamación reactiva y no infección. Con todo esto hemos ido aprendiendo a diferenciar estas dos situaciones, que ha sido importante para, como se comentaba antes, eliminar ese periodo de restricción de las guías que se decía antes de 3 meses después de la cirugía, hasta que no han pasado 3 meses, no hacer un PET-TAC, no vaya a ser que la captación normal te pueda confundir. Bueno, pues esto hemos visto que lo podemos más o menos diferenciar con bastante fortuna. Ya lo han comentado aquí, que más allá de la región cardíaca, el PET-TAC es una técnica que estudia el cuerpo entero, no me voy a repetir, podemos ver embolias, espondilodiscitis, la puerta de entrada de la infección, que puede ser muy importante, y el diagnóstico alternativo cuando la endocarditis sea rechazado.
Esto pues son criterios menores de diagnóstico que nos pueden ayudar a sumar criterios suficientes para hacer un diagnóstico definitivo, pero aparte es una información muy útil para el manejo del paciente. A veces, como decía, una lesión neurológica o una embolia esplénica muy grande pueden retrasar o modificar un poco el manejo quirúrgico de un paciente, puesto que se puede complicar intraoperatoriamente si no vamos con cuidado. Y luego, como quería hablar un poco de toda la multimodalidad en general, no me voy a dejar otra técnica más, que también está en las guías y también es un criterio mayor, que sería el SPECTAC con leucocitos marcados. Esta es otra técnica de la cardiología nuclear, que también detecta actividad infecciosa o inflamatoria, detecta la presencia de leucocitos activados y que es una técnica que tiene mucha especificidad para detectar infección, y el problema es que tiene baja sensibilidad. Con esta gran especificidad se ha propuesto que podría ser muy útil, por ejemplo, para diferenciar en el periodo postquirúrgico muy reciente entre inflamación reactiva o infección verdadera. Pero, como digo, es una técnica que es un poco pues, difícil de hacer, no está disponible en todos los centros, tiene menor resolución que el PET al final, menor capacidad de estudiar el cuerpo entero, una disponibilidad, como digo, más limitada y requiere manipulación, sacar sangre al paciente, marcar los leucocitos, volver a inyectar, adquirir, etcétera. Esto, bueno, pues lo hace farragoso para el día a día y más incómodo, y por tanto no está tan extendido. Y de momento pues no ha triunfado tanto como el PET, que se ha impuesto claramente, ¿no? De todas maneras, todo avanza y han aparecido nuevas gamma cámaras con filobios muy grandes que pueden estudiar todo el cuerpo entero, así que también podrían más o menos estudiar si hay lesiones a distancia, y también unos kits para manipular los leucocitos de una forma mucho más ágil, que no tener unas instalaciones muy complicadas en los servicios de medicina nuclear. Así que ya veremos si todo esto pues va entrando también en los sitios, si es una técnica que, lejos de desaparecer, pues podría renacer un poco, ¿no? Porque es una alternativa que puede ser buena en algunos escenarios concretos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, ¿no?, de lo que es la utilidad del PET dentro de la multimodalidad en la endocarditis. El escenario clásico ya se ha dicho, es aquella alta sospecha clínica de endocarditis, pero que el eco es negativo o no concluyente. Tenemos aquí una paciente de 71 años con una bioprótesis aórtica ya puesta hace bastantes años, así que aquí no hay confusión sobre si es cambio postquirúrgico reciente o no. Presenta fiebre y los hemocultivos son positivos. Obviamente va al eco, que es lo primero que se tiene que hacer y que se hizo. La eco ve unos velos ligeramente engrosados, pero todos de forma muy difusa, y un dudoso engrosamiento de la fibrosa mitral-aórtica, pero no se moja en decir del todo si es endocarditis. Por tanto, claro, si la eco no da como muy positivos sus hallazgos, pues no tenemos el criterio mayor y aquí nos podemos quedar solamente con una endocarditis protésica posible. Así que obviamente fuimos más allá, nos pidieron el PET-TAC. Aquí tenemos las imágenes del TAC cardíaco que hacemos junto con el PET. Se ve lo mismo que el eco, se ve muy bien. Se ve un engrosamiento difuso de los velos, quizá el velo coronárico izquierdo un poco menos, y un engrosamiento, pero bastante homogéneo, de la unión mitroaórtica. Aquí el TAC por sí solo, pues también tendría sus dificultades para decir el qué, o al menos no aportaría mucho más que el eco. Es la imagen metabólica la que aquí fue la clave, con esta captación tan intensa y tan focal, ¿no?, en el aspecto más posterior del anillo protésico, sobre la unión mitroaórtica, y con unos valores muy elevados, ya fuera de toda duda de que esto es una actividad infecciosa en esta prótesis ya antigua, ¿no? Y además en esta evaluación de cuerpo entero pues se detecta esta embolia esplénica, así que no solo le sumamos el criterio mayor de la captación protésica, sino que también el criterio menor de la lesión a distancia, de manera que de forma sobrada ya tenemos criterios para tener una endocarditis definitiva. Y otro caso ejemplo, pues es en el que va teniendo cada vez más utilidad esta técnica. Escenarios complejos. Paciente joven, 38 años, congénito, un tubo pulmonar valvulado, con hemocultivos positivos y la eco es negativa. En este caso ya, cuando vienen al comité comentándote un congénito y que la eco es negativo, ya sabes lo que te van a pedir, y que es el PET-TAC seguro, incluso si la eco es positiva, ¿no? Aquí le hicimos un PET-TAC igual. El TAC cardíaco que hacemos con el PET-TAC ya demuestra la presencia de grandes vegetaciones y de un engrosamiento muy importante de los velos de esta bioprótesis del tubo pulmonar, así que aquí no hay duda, ya tenemos una endocarditis, y además podríamos intuir que aquí hay ligero aumento de la densidad y podría haber un aumento de partes blandas periprotésico. Y de nuevo es la fusión con la imagen metabólica, que es muy clara, de esta gran actividad patológica y esta captación del trazador tan importante que confirma que se trata de una infección protésica con una gran extensión a nivel periprotésico en forma de un absceso muy importante. Por tanto, estos casos son muy complejos, muy difíciles de hacer el diagnóstico solamente por ecocardiografía, y aquí el PET sí que ha ayudado a avanzar mucho en alcanzar un diagnóstico certero. Otros casos
bueno, pues a veces son así espectaculares, pero sí que son muy complejos. Tenemos pacientes que no solamente le han puesto un TAVI, sino que le han tenido que poner un segundo porque el primero migró y se quedó aquí enganchado en la aorta ascendente distal y con mala suerte que tuvo sospecha de infección del TAVI. Claro, aquí, ¿de qué TAVI? Aquí la eco, como mucho y con más o menos fortuna, podrá evaluar este TAVI en posición normal, pero aquí no se va a poder acceder. Bastante agradecido poderlo mirar con una técnica con esta capacidad anatómica y esta sensibilidad como es el PET-TAC. Así que ayuda mucho en estos escenarios que se escapan de los habituales, ¿no? La multimodalidad en general tiene una especialidad utilidad en estas situaciones especiales, como les digo, en estos escenarios que llamamos complejos, congénitos, tubos aórticos, en materiales, pacientes con múltiples dispositivos, y en realidad ya la endocarditis protésica es un escenario bastante complejo, y en todos estos escenarios el PET-TAC va a tener utilidad. Vamos a ver la multimodalidad ya en lo que son las guías. Las guías europeas, ya se ha hablado, se actualizaron en el 2023 y han hecho un gran esfuerzo por integrar todas las técnicas de imagen, y tenemos tablas con pros y contras de cada una de las técnicas. Tenemos definiciones de cada una de las lesiones de endocarditis para cada una de las técnicas, para poder un poco comparar, ¿no?, cómo se ven en cada una. Tenemos recomendaciones para todo tipo de endocarditis y con cada una de las técnicas incluidas, criterios donde se incluyen todas las técnicas por igual, algoritmos diagnósticos, y también se incluye ya mención específica a lo que es la importancia de la multidisciplinaridad y cómo tienen que estar constituidos los comités de endocarditis infecciosas. Así sí que son unas guías que la verdad que hay que reconocer que han hecho un gran esfuerzo para integrar todas las técnicas de imagen. ¿Qué cambios en concreto ha habido del 2015 al 2023? Bueno, los criterios son más o menos los mismos, pero sí que se ha ordenado un poco el criterio de la imagen. Antes estaba la eco un poco aislada y el TAC y el PET y los leucos un poco complementarias, ahora no. Ahora se considera que encontrar hallazgo positivo por cualquiera de las técnicas que se han considerado, pues vale lo mismo que haberlo hecho por el eco, así que un PET positivo, un TAC positivo, unos leucos positivos, en principio tenemos un criterio mayor, y si tenemos los hemocultivos, pues ya tenemos un diagnóstico definitivo. Esto ha sido uno de los cambios. Hay recomendaciones, esto es lo nuevo, como les decía, la inclusión como criterios mayor. Y el otro gran cambio importante que le afecta al PET-TAC es este. En el 2015 se incluía una advertencia. Ojo, no usar el PET-TAC en los 3 primeros meses después de una cirugía de recambio valvular, porque la captación podría ser fisiológica y llevar a un diagnóstico erróneo. Esto ya hemos visto que lo podemos diferenciar bastante bien, y se ha eliminado con trabajos que pues han mirado cómo se comportan las prótesis después de operar cuando no están infectadas. Ya se ha visto que o captan de esta forma homogénea y difusa de poca intensidad casi todas ellas, así que esto es bastante diferenciable de lo que es la verdadera infección. En cuanto a los criterios diagnósticos, pues un poco lo que decíamos, ya las guías europeas están incluidos como criterios diagnósticos, pero los criterios de Duke también han incluido a las técnicas de imagen y al PET-TAC como criterio mayor de imagen. Ya lo ha comentado la doctora Pizzi, ya no lo voy a ahondar más, pero los propios criterios de Duke ya los tienen incluidos. Y ahora vamos a ver lo que son los algoritmos diagnósticos, más allá de los criterios. Las guías europeas incluyen varios escenarios. El primero de ellos es la endocarditis protésica. Vean aquí como cuando tenemos una endocarditis protésica posible, el PET-TAC entra en juego para intentar determinar si el paciente tiene o no la endocarditis. Este es el diagnóstico local de endocarditis, y es que el PET nos tiene que decir si hay endocarditis sí o endocarditis no, y esto constituye un criterio mayor. Es por tanto lo que nos va a permitir reclasificar a los casos posibles, y aquí es la verdadera utilidad del PET para la endocarditis protésica, es decir, si el paciente tiene endocarditis o no tiene endocarditis. Obviamente tiene el resto de utilidades, que son decirnos si hay embolias, puertas de entrada o incluso un diagnóstico diferencial, pero esto sería la indicación principal a día de hoy de un PET-TAC. Cuando la endocarditis es clasificada como posible, muchas veces por un eco dudoso, intentar decir si sí o si no. Y como recomendación, pues es una clase 1 para este aspecto. Endocarditis nativa, pues también hay un algoritmo de endocarditis nativa donde el PET-TAC está aquí incluido como clase 2A. Ya no es para hacer un diagnóstico local de endocarditis sí o endocarditis no. Como hemos visto y como nos mostraban antes, podemos tener suerte y ver que hay una captación en una válvula nativa y confirmar que hay una endocarditis, pero no va a ser la norma, y entonces intentamos aportar para el diagnóstico ya no como criterio mayor, sino sumando lesiones embólicas o distancias, es decir, sumando criterios menores. Así que no es lo más agradable y no es la situación en la que más vamos a ayudar. Así que no es como la endocarditis protésica, ya es un papel un poco más secundario. Así que de entrada, el PET-TAC para la endocarditis nativa no sería una indicación actual directa. La excepción, como decíamos, es si queremos ver si hay hallazgos periféricos.
También unas guías americanas que han incluido el PET-TAC, las incluyeron, bueno, pues entre las dos, entre el 2015 y el 2023 ya incluían el PET-TAC, pero lo hacen de una forma muy difusa, no tan clara o tan organizada como lo hacen las guías europeas, que la verdad es que están, pues no es por ser europeo, porque la verdad que renegamos de muchas cosas, pero las guías de endocarditis la verdad es que están muy pensadas. Aparte de las guías oficiales americanas, pues han aparecido otros documentos de consenso que lo han intentado organizar un poco más con algoritmos, pero básicamente dicen lo mismo. La indicación principal del PET-TAC sería la endocarditis protésica, que ha quedado clasificada como posible. Luego estarían el resto de utilidades, pues para confirmar si hay o no lesiones a distancia, sumar criterios menores, etcétera. Y luego tenemos, como decía Naza, el primo de la endocarditis, que sería la infección de los dispositivos, ¿no? También tenemos un algoritmo diagnóstico aquí. ¿Y cuál es el rol del PET? El rol del PET, básicamente, y lo pongo en mayúsculas para que casi no se vea la otra indicación, sería ver si hay infección a nivel del generador o el bolsillo, del marcapasos o del DAI o del dispositivo. Y aquí se ha descrito pues, prácticamente un 100% de rendimiento diagnóstico. No es así lo mismo para los cables. Para los cables la sensibilidad es muy baja. Puede ser que en algún estudio pues, podamos ver que hay una captación, pero una sensibilidad de un 30%, 40% como mucho, pues no va a ser aceptable, y con eso nos manejamos con el eco. El PET-TAC para los dispositivos es una herramienta muy útil para la infección del bolsillo, y es para eso para lo que está indicado con una clase 1. Clase 2 sería para los cables. Aquí en las recomendaciones, pues la verdad es que me daba cuenta hoy, están reflejadas la clase 2, que es para ver los cables, pero no la clase 1 para ver el generador. De todas maneras, dentro de las guías europeas ya nos dicen que hay unas guías especiales de dispositivos, y es verdad, un tiempo antes se habían escrito unas guías especiales para los dispositivos que habían quedado un poco colgadas en las guías del 2015, y son estas, y básicamente incluyen al PET-TAC también como un criterio mayor. Cuando nosotros vemos una captación a nivel del generador o del cable, porque ha habido mucha suerte y esa sensibilidad pobre, pues en ese caso ha sido efectiva, pues tenemos un criterio mayor y confirmamos la infección. Así que eso sería un poco lo que nos da de sí para los dispositivos. También hay documentos de consenso americanos. Yo lo veo un poco lioso todo el cuadro, más o menos viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Cuando se sospecha infección del generador, pues hay que ir por el PET-TAC. Cuando hay hemocultivos positivos repetidamente de larga evolución y la eco no acaba de dar con el clavo, intentar hacer el PET para ver si o capta el cable o hay algún otro foco, pero básicamente hay que quedarse con la idea de que la utilidad real es para infección del dispositivo en la región de la implantación. En cuanto a las lesiones embólicas, bueno, claro, es una indicación clase 1 el mirarlo por TAC o por PET-TAC, pero las tenemos que buscar o no. Y esto la verdad es que, aunque se recomienda bastante en las guías, incluso se ha dicho que habría que tratarlas bastante cercano al tiempo de la cirugía, pues hay bastante variabilidad entre centros. Nosotros la verdad es que si no hay sintomatología o no se sospecha, pues no se van a buscar en forma express, pero que sepan que está indicado el buscarlas. Ponemos aquí, ¿no? Según las preferencias del centro se van a buscar o no, y el principal debate está en las complicaciones neurológicas, que son bastante más frecuentes de lo que parece y que pueden entorpecer bastante el manejo y las decisiones del comité de cara a operar a un paciente o no. No voy a entrar en los criterios de Duke, puesto que ya lo hemos comentado. Simplemente decir que estudios posteriores que han intentado evaluar el rendimiento diagnóstico de los nuevos criterios han visto pues, que son mejores que los anteriores, y que esta mejoría pues, ha venido básicamente dada por incluir esta multimodalidad dentro de los nuevos criterios. Como hay que ser sinceros y humildes, no todo es perfecto y no todo son ventajas, y cosas que ya pongo sobre la mesa que todavía no están bien definidas. Pues no hay algoritmos especiales o concretos para los TAVIs y otros tipos de prótesis. Pues se dice endocarditis protésica en general, pero hay 1000 variantes. Los TAVIs son una de ellas y que van en crecimiento, pues no hay algo especial para los TAVIs. Luego hay otros materiales protésicos cardíacos que a veces nos piden. Pues hay oclusores, mitraclips, etcétera. A veces te piden descartarse de infección, pero no hay mucha experiencia con esto, y claro, queda un poco fuera de lo que son las guías y de los algoritmos y de los escenarios, pues más o menos que están escritos. Luego la endocarditis nativa, ya se ha dicho, de momento pues no, se va probando, pero de momento no. Luego que no todos los microorganismos son iguales, ¿no? ¿Qué pasa con los microorganismos menos convencionales? Por ejemplo, las endocaritis fúngicas, la fiebre Q, ¿es igual de efectivo, de eficaz el PET? ¿Tiene el mismo rendimiento diagnóstico? A veces te lo piden, pero no sabes bien a qué vas buscando. O sea, tampoco hay recomendaciones específicas sobre esto.
Otra pregunta clásica, ¿cuándo negativiza el PET si el paciente ya está con antibiótico? Pues tampoco se sabe. Entonces, muchos pacientes vienen, se empieza un tratamiento antibiótico porque el tratamiento precoz pues, es primordial y claro, el PET si pasa muchos días puede ser negativo, pero ¿cuánto? Siempre es lo mismo, pues eso tampoco se sabe. Y los tubos aórticos, donde también nos piden mucho, pues tampoco, aunque hay esos criterios MAGIC, tampoco hay unos grandes algoritmos diagnósticos de cómo ir con ellos, ¿no? Así que quedan bastantes escenarios todavía por resolver, veremos en próximas guías y consensos pues se van introduciendo. El control evolutivo de los pacientes no operados que ha comentado Nazarena, lo mismo, pues se va viendo que es útil, pero tampoco está estructurado y bien establecido. Así que bueno, tenemos bastante cosa todavía con la que seguir trabajando. Para resumir y acabar, en cuanto al papel del PET en la multimodalidad de la endocarditis, ya veis que nos permite hacer un diagnóstico preciso, especialmente en los escenarios complejos, que tiene una indicación principal en la endocarditis protésica y en la infección de generadores de los dispositivos, que nos permitirá ver si hay complicaciones locales, la extensión y la presencia de lesiones a distancia, nos ayuda, por tanto, al mejor manejo y toma de decisiones. De nuevo, dar las gracias a la FAC por organizar este webinar. La verdad es que es muy interesante este eje que tenemos entre España y Argentina. La verdad es que es muy productivo y enriquecedor. Y de nuevo, repito la diapositiva de Nazarena. Gracias a Omar. Él asistió al curso que Nazarena os comentaba y luego pues vino a hacer un stage con nosotros. Creo que todos disfrutamos mucho y aprendimos de los otros. Y el que le interese, pues ya sabe que tenemos esta versión del curso online, que si se quieren apuntar, pues bueno, es una cosa bastante accesible. Y ya está, muchas gracias. Excelente, Roque, excelente la presentación. Tenemos una experta panelista, Spampinato Agustina, si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta, te cedemos la palabra. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero agradecerles y felicitarlos por el enfoque y la claridad de las charlas. Voy a hacer dos preguntas, las hago juntas y después podemos irlas resolviendo. La primera es para el doctor Ronderos, acerca del manejo de los pacientes en los que hay clínica de endocarditis infecciosa, pero en el eco solo vemos engrosamiento difuso de los velos o de las valvas. ¿Cómo continuaría el enfoque diagnóstico y si ya hacen diagnóstico definitivo con eso o tratan de utilizar alguna otra imagen multimodal? Y después para los doctores Nazarena Pizzi y Albert Roque, si de rutina realizan tomografía gatillada, o sea, cardíaca, en el PET, o en qué pacientes intentarían hacerlo así para mejorar el diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, Agustina, voy yo primero, me preguntaste primero. Voy a tratar de pasar como un peine a tu pregunta. Si yo estoy con una válvula nativa que tiene velos engrosados, depende del contexto, ¿no es cierto? Si tengo un paciente añoso con una válvula degenerativa y no tiene fiebre, no me preocupo. Si en cambio tengo un paciente joven que tiene una válvula engrosada cuando no espero tenerlo, espero que tenga un hemocultivo positivo, sobre todo tiene fiebre. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos decir que las vegetaciones corresponden a determinados gérmenes, pero sí podemos decir que hay gérmenes que producen vegetaciones ligeramente diferentes a otros. Los hongos producen vegetaciones de gran tamaño. Los gérmenes que producen múltiples vegetaciones pequeñas y sésiles generalmente no son gérmenes muy agresivos y eso pasa bastante con los viridans, con los grupos ASEC, etcétera. Y por esa razón, cuando uno encuentra una válvula que está difusamente comprometida, lo que espera encontrar es un contexto que sea compatible con eso para llamarlo vegetación. Yo siempre digo a los fellows, no, nosotros no vemos vegetaciones, nosotros vemos imágenes que el contexto clínico nos hacen llamar las vegetaciones. Cuando se trata de prótesis, las cosas es diferente. En las prótesis biológicas es cada vez más frecuente encontrar lesiones como las que San Román y Vilacosta describían de valvulitis. ¿Por qué digo más frecuente? Porque antes no las veíamos. Y vos mirá, ¿por qué no las veíamos? Si teníamos que... Bueno, la tecnología mejoró, pero no tanto. Yo creo que también cambió las características en las cuales los actuales tejidos que se utilizan para las prótesis reaccionan ante la inflamación y la infección.
Por ejemplo, es muy común ahora y cada vez más frecuente en el endocarditis TIM encontrar pacientes que vienen con obstrucción protésica aguda y no con insuficiencia. Como no tienen válvulas rotas, sino que tienen válvulas obstruidas por el engrosamiento y la vegetación. Eso, ¿cómo lo distinguimos de una degenerativa? Bueno, lo más común es que las degenerativas tengan que ver con el tiempo del implante de la prótesis, tengan que ver con la edad del paciente al que se le implantó la prótesis y con la progresión de los gradientes si es que son prótesis que tienen ya bastante tiempo. Si la prótesis es joven y aparece esto en un contexto de fiebre, con eso solo nos alcanza para pensar en la endocarditis, porque si bien los trombos son muy frecuentes y la tomografía nos ha enseñado y nos ha ayudado muchísimo a reconocerlo, la tomografía sola, la tomografía gatillada, bueno, cuando están en un contexto de fiebre, lo más probable, yo siempre digo, trombo y fiebre, hasta que no se demuestre lo contrario, es una endocarditis, más allá de que los hemocultivos sean negativos. No sé si te respondí a tu pregunta, pero más o menos el mensaje final es, nunca mires una imagen por la imagen sola, mirala en el contexto de la clínica, busca la lógica de la interpretación de esa imagen y de esa manera le vas a sacar un rédito mucho más grande a cualquier modalidad de imágenes, particularmente de ecocardiografía. Muy bien. Roque, Nazarena. ¿Quieres tú, Naza? No, no, dale, dale. No hay Vale, problema. creo que la pregunta iba por cuándo le hacemos el TAC cardíaco gatillado, ¿verdad? Contexto del PET, o sea, fusionado con el Sí, PET. exacto. Sí, nosotros a casi todos los pacientes con endocarditis bajamos al PET y le hacemos algún tipo de angio-TC, ¿no? Y muchos son sincronizados con el electro, pero básicamente si hubiera que escoger un grupo de pacientes en que es fundamental, son los que queremos estudiar las válvulas, ya sea porque tienen una prótesis o nativas, en algún caso que se haya tenido que mirar, y si llevan algún tubo y tienen un componente valvulado como un Vental, pues siempre hacemos un estudio sincronizado. En algunos pacientes no ha sido necesario porque llevan algún otro tipo de dispositivo, por ejemplo, pues un TEBA, ¿no? Una endoprotesis en aorta descendente. Estamos estudiando ya un poco panoramas fuera, ya más alejados de la endocarditis. Pero básicamente quedaría a los pacientes que hay que hacer un estudio valvular, que básicamente al final son muchos de los que nos envían por sospecha de endocarditis protésica, ¿no? O sea, casi todos los que son endocarditis puras. Perfecto. Yo voy a hacer una pregunta aprovechando que tengo una cuestión técnica. Ahí vi que en el PET, donde estaban los dos TAVIs, no habían hecho la supresión miocárdica, puede ser. Hay en algunos casos en donde, porque eso puede retrasar un poco el diagnóstico, hay algunos casos en donde se puede obviar la supresión. Sí, la podríamos obviar. Aquí el caso no es que no la hiciéramos, sino que la tasa de éxito no siempre es 100%, lamentablemente, Ya, incluso haciéndolo ya. perfecto, hay hasta un 30% de pacientes que no frenarían. Este a lo mejor se hizo muy rápido o pensando que tiene un TAVI bastante alejado para valorar, podríamos pensar que no nos va a interferir, ¿no? Nosotros la intentamos hacer casi siempre, pero es verdad que si nos vamos alejando un poco de lo que es la válvula mitral, que para mí sería lo más difícil de ver si no hay una supresión miocárdica, y ya la aórtica, en todo lo demás ya el miocardio te va a confundir poco. Siempre te va a ayudar no tenerlo captando, ¿no? Porque te va a restar ahí actividad que te va a dejar de ver, ¿no? Nosotros lo hacemos de rutina, indicamos siempre. Obviamente que retrasa el poder hacer el PET-TAC 2-3 días, así que al final, claro, eso también es algo que han de tener en cuenta la gente que lo pide. Por suerte, nuestro comité, y eso indica un poco que los comités no son iguales en todos los sitios, pues hay gente muy valiente que cuando pueden esperar, cuando no, no, y incluso como si te han de quitar unos antibióticos para que tú hagas un PET bien, ¿no? Pero sí, te implica más o menos 2-3 días de retraso para poderlo hacer. Otra cosa es que, como nos llevamos todos tan bien, nuestros amigos del comité cardiólogos, cuando te lo piden, el paciente lleva en dieta 4 días. Eso también nos pasa. Así que, como ya saben que lo hay que hacer, ya no hay excusa. Lo podríamos hacer al día siguiente porque lo han dejado así, por si acaso lo hacemos. Así que, pero bueno, lo intentamos hacer siempre. Sí, siempre intentamos. Tenemos una dieta de frenación que es un código en la planta y ya cuando ingresan con sospecha de endocarditis y se vislumbra que se hará un PET-TAC, pues ya le ponen esta dieta directamente. Así que en 2 días lo podemos hacer más o menos. Así, desde que lo piden hasta esto en 2 días lo preparamos un día y medio y bueno, siempre intentamos que su prima te facilita mucho la interpretación, pero tampoco es prohibitivo si no suprime, porque igual, sobre todo la válvula aórtica, no está un poco lejos de lo que sería el miocardio, así que si hay una verdadera endocarditis la verás. Un poco más intríngulis en la mitral, pero bueno,
también se puede intentar interpretar. Ahí cobra mucha importancia el haberle podido hacer el TAC cardíaco, que va a ayudar mucho mejor a sincronizar las imágenes, ¿no? Porque si no hay contraste, claro, y no hay frenación cardíaca, aún será más complicado. Excelente, excelente. Bueno, la mayoría de las preguntas han sido respondidas de los participantes. A modo, en honor al tiempo, a modo de cierre, destacar, Omar, una vez más, excelente la idea, la temática de súper interés. Cuando uno ve la evolución de la endocarditis en el tiempo y la mortalidad, parece que nos quedamos estancados, ¿no? Hace un par de décadas que la mortalidad sigue siendo muy alta. Y posiblemente uno de los talones principales sea el diagnóstico tardío. Este concepto de imagen multimodal posiblemente nos ayude un poco en eso. Y esa gráfica que mostraron, que desarrollaron, cómo de los casos intermedios pasamos a casos, sin duda que yo creo que va a tener un efecto a largo plazo en la mortalidad. Así que felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo. A modo de resumen, me parece, para llevar a casa, en endocarditis infecciosa, entonces el ecocardiograma es un excelente método para diagnosticar, sobre todo cuando es de válvula nativa, y ve de manera excelente lo que son las complicaciones, sobre todo perivalvulares. Un poco más complicado tiene para el diagnóstico de las prótesis, las imágenes multimodal, para esos casos indefinidos y endocarditis de válvula protésica o tubos, es un excelente método, ayuda no solamente a diagnosticar la endocarditis, sino también de ver complicaciones sistémicas como embolias o el foco de bacteriemia también, ¿no? Es muy buena para diagnosticar las endocarditis de bolsillo, no tanto para los cables de marcapasos. No es tan buena para el seguimiento a largo plazo de pacientes en donde se han hecho un tratamiento supresor antibiótico, y lo tomamos un poco como mito o entre pinzas de que los primeros 3 meses no podemos evaluar un paciente con un PET para esto. Y hago enfoque en la necesidad del endocarditis TIM y de centros especializados. Fíjense el caso inicial, como si no se hubiese derivado a un centro especializado, hubiésemos tenido un solo criterio mayor y ese paciente hubiese perdido tiempo. Así que felicitaciones a todos, felicitaciones a Omar por el webinar y muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, ¿eh? Muchas Y gracias. gracias a los amigos Igualmente. que están en la madrugada de Barcelona. Un abrazo. Ganó el Muy Barcelona, bien, gracias. si no estabas atento, Exacto. Roque. Muchas gracias. Hemos ido mirando. Muy bien, hasta la próxima. Vale, Adiós a bien. todos. Chao. Chao, adiós, adiós. Chao, Adiós. adiós.